Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Twitch en Conversaciones con Fantasma, nuestro programa de cada 15 días, los viernes, que tenemos un invitado muy especial cada viernes. Hoy tenemos, de hecho, un gran escritor y amigo también que empezamos a conocer en Fantasmagoría y que me adelanto un poco, pues, porque eso es la noticia que vamos a dar, pero va a estar también entre nuestros jurados de las competencias del festival este año. Entonces, agradecerle y darle la bienvenida y agradecerle a Pablo Concha por aceptar la invitación. Pablo, bienvenido al canal. Gracias, Cristian, y gracias a todos los del equipo de Fantasmagoría. Placer estar aquí con ustedes. Y creo que aquí es muy importante, que es lo que estamos buscando también en Fantasmagoría, y es dar esas voces. Pues yo sé que Pablo ya es una voz constituida, al menos en Cali, y que ya tiene libros sobre terror y que es lo que nos interesa a nosotros y sobre género, pero aquí todavía no lo estamos conociendo tanto. Entonces, muy bacano que hagamos esta pequeña entrevista y este pequeño encuentro con fantasmas, con los fantasmas de Pablo, los que lo dominan, los monstruos que están alrededor de su escritura, porque de hecho tiene muy buenos referentes. Yo ya pude leer Otra Luz, me falta leerme este otro que tengo por aquí, que es La piel de las pesadillas, pero creo que es una narrativa muy bacana, muy interesante, cargada de referentes. Yo de uno cuando lo leí, le escribí a Pablo como, o sea, sentía un momento unas cosas muy Lovecraftianas, muy Stephen Kingianas, digámoslo así. Entonces se nota pues que es una construcción que ya lleva desde hace rato, de lecturas, de referentes y también una voz propia, porque uno también ve ahí unos relatos que se están construyendo muy interesantes. Entonces, hablemos un poquito de vos. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces aparte de escribir historias de terror? ¿O te dedicas solamente a escribir historias de terror? Contanos un poquito de vos. No, ojalá pudiera dedicarme solo a escribir, pero sabes que acá eso es difícil, pues eso es un camino largo, todavía no estamos allí, pero la idea es algún día poder vivir solo de la escritura, tipo King, como decís. Pero yo también, mira que me muevo mucho con en el tema de la cultura, con las reseñas literarias. Reseño mucha literatura latinoamericana actual y hacemos entrevistas a escritores, editores, traductores en la revista Libros y Letras, La Gaceta, El País de Cali y en algunos medios, a veces El Tiempo, a veces algunas revistas. Me muevo pues mucho con ese tema que me ha permitido pues también como entablar una suerte de amistad con muchos autores que admiro. Y también trabajo en bienestar social en Buga. Y en este momento pues estoy como en un proyecto que surgió del Ministerio de Educación Nacional, del Concurso Nacional de Escritura. Me invitó un amigo escritor, Fabián Martínez, desde Bogotá, que le mando un saludo y un abrazo, y para dar unos talleres acá en Buga, docentes y estudiantes sobre cuento y ensayo para motivarlos a participar en este concurso que tiene pues muy buenos premios y está fomentando la lectura en nuestro país. Me parece súper bacano eso pues también, y que es como otra faceta más, digamos, la entre comillas tierna, que es como lo social, la cultura y talleres para jóvenes, pero también existe tu mundo y el universo que te gusta más, porque creo que, o sea, ahí es una pregunta también para vos, y yo conozco solamente estos dos libros, Otra Luz y La piel de las pesadillas. ¿Te gusta solamente escribir terror y género, o sea, género fantástico, o también has explorado crónicas o cosas más que no tienen que ver nada con la ficción especulativa? Sí, pues como te digo, en el tema que con libros y letras sí hemos explorado más como lo que es como el ensayo literario, la crítica, y sí leo pues digamos narrativa actual que no tiene que ver con el género del terror, mucha narrativa escrita por mujeres, como lo que parece que son las voces más fuertes ahora en Latinoamérica en la literatura, y es como lo que más me llega, de hecho lo que más me está como interesando. Pero también aprovecho ahí para meter alguna reseña de un libro de King en el país o por ahí algún libro de terror que quizá no le daría mucha relevancia. Entonces también pues aprovecho para hablar como de obras de terror cuando están disponibles y cuando se pueden estos medios que tienen pues como más difusión.
algunas veces para lavarlas, otras veces para darles palo. A la última de King, después, Later, pues sí le di palo porque no me gustó. Y también, pues, la idea es hacer crítica honesta, sí, fomentar la lectura de estas nuevas obras, difundirlas. Y ahí ensayamos también, pues, como una voz distinta a la de la ficción, ¿no? También se trata de enganchar al lector, pero engancharlo para que lea a otros y se abra a otras narrativas. Entonces, algunos me han dicho, los que me han leído por ahí o me siguen, que le gustan las reseñas, que le da ganas de leer tal libro, que lo compraron porque leyeron la reseña y pues eso es positivo para todos, para la revista o para el medio para el que está la reseña, para los autores, para la editorial. Entonces ahí como que todos ganan y también pues los lectores, ¿no? Sí, no, y me parece muy bacano. De hecho, la última que escribiste, que me la enviaste, que era la nueva traducción de cuentos de H.P. Lovecraft, creo que genera eso, que uno quiera volver a leer. Como quizás uno ya ha leído cuentos por ahí y todo, pero esa reseña que haces de esa traducción nueva que se va a lanzar en Colombia, que se va a publicar en Colombia, no es como, hoy, ¿será que la vuelvo a comprar? O sea, que esta traducción vale la pena. Quiero leerla. O sea, ese trabajo que está haciendo Panamericana también de traducir como varios autores. Entonces creo que esa es una labor muy bacana y que creo que es neurálgica en el sentido de que vas infiltrando, como bien dijiste ahorita, se te va una de King por ahí, se te va, que no es que, o sea, que es como ahí también yendo contracorriente, porque muchas veces vemos que la misma academia o el sistema literario va poniendo es unas autores o autoras que lean a esta persona, lean a la otra, pero van dejando otros en una periferia, que eso me parece pues terrible, y sobre todo se dejan la periferia del terror muchas veces. Entonces bacano que estás ahí también como insistiendo en ello. Aunque también es válido también decirlo, en la actualidad hay como una fascinación, pues creo que también la pandemia aceleró esto y una fascinación por la ciencia ficción, por el terror, por las historias oscuras, por lo fantástico. ¿No crees eso o cómo ves eso? Sí, pues digamos que lo que necesitábamos en este momento de esta pandemia, este virus, era abstraernos de la realidad. Entonces quizá esos géneros pudieron tener ahí como un resurgimiento que no habían tenido antes, al menos en nuestro país. Y también mucha gente se dio cuenta de que esa ficción pues no eran últimas tan fantásticas, sino que tocaba temas sociales y podía hasta anticipar eventos como este, como por ejemplo pues la de Stan de Stephen Sí, King, que prácticamente era la realidad que estamos viviendo, y esa otra novela que por ahí buscaron de Dean Koontz, que decía que se desarrollaba también como en Wuhan y que también habías como anticipado todo esto. Entonces la gente está dando cuenta que el terror no es solo como el monstruo, el susto barato, sino que tiene un poder distinto esa literatura, que puede anticipar cosas, puede tratar temas sociales y puede adentrarse como en la ujú. psique tanto individual como colectiva de una forma que es muy interesante. Sí, eso creo que es clave pues también con lo que ha pasado y siempre el terror ha sido un reflejo de la historia en ese momento. Pues si uno se recuerda de las películas o también unas historias que salían en Weird Tales en los 50, en los 40, pues estaba muy relacionado con la bomba atómica, con ese miedo. Después en los, no sé, cuando estaba la Guerra Fría, era como un terror a los rusos o a los aliens que eran relacionados con los rusos, etcétera. Siempre ha estado como muy, muy a la par el terror o lo fantástico de lo que está pasando en el momento. Entonces, bueno, hablemos un poquito de estos dos libros. ¿Cómo surgen? ¿Cuándo te dio ganas de escribir relatos de terror? Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué escribir relatos de terror? ¿Cómo fue ese proceso? Ahí vemos en la piel de las pesadillas y Otra Luz. Sí, pues mira que yo desde niño me gustaba el terror, en especial el cine terror que veía pues con mi abuela y mi mamá. Y mi mamá siempre decía que, pues comentaba como que, uy, esa película es buena, pero el libro es muchísimo mejor. Y es algo que a mí me quedó como sonando a mis 11 años.
Entonces decidí como explorar la biblioteca de mi abuela y ahí encontré, me acuerdo mucho, Los ojos del dragón de King. Pues vi que no era como muy largo, lo estuve ojeando y decidí leerlo y pues me gustó mucho. Y ahí empezó pues como ese amor por la literatura. Digamos que afortunadamente para mí, King tenía en ese momento y aún tiene una obra extensa, pues pude conseguir algunos de sus libros. Lo otro es que King es muy generoso y él recomienda a muchos Sí, autores. Entonces cuando leía pues como en lo que él hablaba, él recomendaba a otros que a su vez fui buscando. Entonces como siempre me gustó ese género desde niño, pues como que lo fui cultivando y pues vos sabes que uno como que empieza a escribir las cosas que le gusta o le gustaría leer. Entonces, para los que me conocen, pues no era nada raro como que, uy, Pablo terminó escribiendo terror. Pues a mí siempre me ha gustado el sí. terror, tanto la literatura como el cine, era lo que más me gustaba, las series. Entonces, en mi caso era pues como inevitable que yo terminara dedicándome a algo que tuviera que ver con terror. Y ya el tema de los libros, yo empecé como a escribirlos ya. Al principio yo tenía ideas como para guiones, como para cine. Me interesaba como pues moverme en ese mundo, pero pues nuestro país es muy, muy Sí, complicado y es casi que imposible y más un cine de terror. Entonces esas ideas se fueron como trasladando a la literatura y yo estuve en Cali en un taller de cuento que ya es como casi legendario, que es Écheme el cuento. Y ahí empecé como a trabajar esas ideas, esas versiones de cuentos. Y tuve la suerte de que ese director del taller, que se llama Alberto Rodríguez, eh, él era muy abierto a todas las historias. Él no limitaba nada o no prohibía nada porque fuera algún género no realista, como posiblemente sucede en otros talleres que si no es como lo actual o la narrativa, pues sí, de corte realista, pues lo van a descalificar. Alberto de hecho lo alentaba y le gustaba la ambición narrativa, entonces él me dio pues como un empujón y ahí empecé a traer esas historias y le gustaba que fuera una voz de terror como diferente porque usualmente eso pues no se escribe, no es algo que alguien que vaya a un taller de literatura escriba terror, eso es como muy raro. Y él me alentaba y le gustaba esa ambición narrativa y ahí empezamos pues como a ver esas versiones de esos cuentos, ver cuáles eran como sus cualidades, sus puntos no tan fuertes, a trabajar eso allí. Y ahí de esa experiencia del taller salió pues Otra Luz, los cuentos de Otra Luz, que ya luego el taller pues tuvieron pues otro proceso de corrección, de ujú. edición, pero básicamente ese libro nació allí en el taller. Digamos que ahí de todos los cuentos, solo dos los escribí luego, pero los demás surgieron allí y fue una experiencia creativa muy, muy, muy enriquecedora y ya la piel surgió ya de otras ideas que fueron saliendo después de la experiencia de Publicando Otra Luz. Ambos libros ganaron unas becas de creación acá en Cali de la convocatoria Estímulos y gracias a esas becas pues pudieron ver la luz y ya la piel fue surgiendo luego, unas historias, unas ideas que estaban por allí y que fui trabajando luego. Sí, aquí me parece pues muy bacano como tu proceso y los cuentos. Me acuerdo mucho, aquí tengo el libro de hecho, Noche en el Cementerio, creo que es una maravilla. A mí me pareció muy Lovecraftiana pues, con sacrificios y cosas tripas, bastante gore también la historia. Me fascinó bastante, me acuerdo mucho también aquí El paciente sin rostro, una idea muy bacana que generas aquí. Para los que no lo conocen, vale mucho la pena, compren el librito. Ahorita nos dices en dónde lo pueden encontrar. Son unos cuentos muy bacanos, de lo mejor que he encontrado, porque de hecho pues nos interesa mucho conocer autores colombianos. Yo llegué a conocer a Pablo fue por Better, por John Templanza Better, que me dijo, no, a este man hay que leerlo, y me pasó también un cuento, y yo, está muy bueno. Y ahí fue cuando yo empecé a seguirlo también por redes, a hacerte inteligencia, como se dice. Primero leí fue a Better con, se me olvidó en este momento el libro que leí de él, eh, que es en el Caribe. Limbo, Limbo, exacto.
Limbo, Leí Limbo, una historia eh, y bacana. bacano, una cosa muy bacana. Y después ahí él me dijo, no, léete también a Pablo allá, y yo me puse un cuento, no me acuerdo, creo que fue, no me acuerdo cuál fue el que me pasó, un cuento que tenías publicado libre. Y yo, está interesante, y ahí fue cuando te empecé a hacer inteligencia, pues. Y hay otro cuento que me pareció súper Stephen King, que me fascinó, sino que no me acuerdo cuál es, el nombre, el de la señora que encuentran por allá en una casa, los niños, Country House. Es un Country House, cuentazo sí, es también. Country House. Entonces, no les cuento más para que Sí. se lo compren, es muy barato el librito, lo pueden en la librería nacional, este es de la librería nacional, ahí lo pueden encontrar. Y ya que ese que mencionaste, Noche en el Cementerio, que es el primer cuento de Otra Luz, de hecho surgió como la idea después de leer No es País para Viejos de Cormac McCarthy hace muchos años. Y yo quería ver si no podía hacer un cuento que estuviera, en el que el diálogo fuera lo Ujú. predominante. Entonces fue como una forma de mezclar a Cormac McCarthy, de hacer diálogos sin acotaciones, sin los guiones del diálogo, sin decir quién habla, porque pues yo pensaba que las voces tenían que ser pues distintivas y saber quién era el que estaba hablando. Y también mezclar la idea del narrador poco confiable, que siempre me gustó cómo lo trabajaba Peter Ujú. Straub, otro maestro del terror, y como con la figura de Lovecraft por encima de todo eso, era pues como una mezcla de cosas ahí todas Sí, locas, y yo quise ensayar a ver si eso me funcionaba y pues digamos que por lo que me han contado algunos lectores y eso, pues como que sí fue exitosa esa mezcla, pero fue una conjunción de elementos un poco extraña lo que dio como luz a ese sí, y cuento. lo que mencionabas ahorita de que los tenías pensado como guiones, también creo que es muy interesante porque sí hay un tinte cinematográfico, o sea, yo me imaginaba mucho un cortometraje así, y creo que sería una cosa genialísima, pero difícil también ¿cómo se dice?, adaptar al cine. Aquí hago una pregunta antes de empezar con Sí, las preguntas de los fantasmas literales, y es eso, ¿te gustaría de pronto adaptar uno de estos cuentos al cine? sí, a mí me encantaría la idea. Lo que pasa es que me toca es como entrar a hablar con algún director de cine de aquí de Colombia, que pues por ahora no conozco en este momento, no tengo pues como amistad con ninguno, pero sería como cuestión de que los planetas estuvieran alineados, conocer algún director que pudiera leer alguno de estos cuentos y ya como entrar a trabajarlos, pero sí me ha llamado la idea de adaptar alguno de esos cuentos como un largo, porque ya sabes que es más fácil adaptar un cuento, agregarle detalles, cosas, que una novela empezar a Claro. cortarle. Entonces, lo bueno de los cuentos es que como muchos tienen bastante diálogo y son muy Ujú. visuales, pues no sería como tan complicada una adaptación, sino que solo sería cuestión de agregarles unas cosas, como trabajar la atmósfera quizá un poco más. Y yo creo que alguno de esos podría salir un buen, un buen largometraje. Lo otro es que mis cuentos tienden a ser largos, pues no son como tan breves de 1 o 2 páginas como el usual, sino que algunos tienen bastantes páginas. El paciente sin rostro que mencionaste tiene casi Ujú. 30 páginas, que pues sí es inusual en la narrativa breve. Pero de nuevo, como yo crecí leyendo a King, a Lovecraft, a Peter Straub, todos estos manes son de largo Sí, aliento, pues King tiene cuentos de 100 páginas, esas novelas breves de Lovecraft o cuentos largos también, entonces yo crecí como con eso y pues claro, ya a la hora de escribir mis propias cosas, ya como que yo sabía que eso podía funcionar siendo más largo, entonces pues también como que era mi forma de intentarlo. sí. Aquí en los comentarios nos dejan que siempre es muy interesante ver las recomendaciones de Kim. Creo que las publica en Twitter, ¿cierto? Como de cada año. Hay un mes, no sé qué mes. Sí, él ahorita coloca en Twitter mucha recomendación de películas, series, libros. Antes él tenía una columna en Entertainment Weekly hace años. Y en los libros, como en la nota del autor, él siempre recomienda cosas y es muy Sí. generoso. Y eso es Danza, bacano Danza que el Macabra man... es como también.
ahí su ensayo, y ahí también es un derroche de, vea, aquí hay una lista de películas que usted tiene que ver antes de morir, casi pues literalmente, o de autores que tienes que leer. Creo que también es muy generoso, hasta los 80 y Sí, 90 creo que es más o menos esa lista. Eh, sí, es muy... Aquí también nos dicen que Los Ojos del Dragón es muy interesante, ese cuento que leías pues de pequeño, y también nos dicen que la combinación de King con Straub en el talismán es muy buena también. Ahí también los están colocando en los comentarios. Sí, pues mira que si yo, para mí esos dos son mis referentes, pero yo tuviera que quedarme con uno, así les parezca raro, yo me quedaría con Straub. Para mí Straub ya alcanzó la perfección en sus obras y es un man que trabaja más, como más los libros, o sea, más años entre libro y libro. De hecho, su última novela es del 2010 y no ha salido nada en todo este tiempo. King sí lo saca como más rápido y no sé si a veces como por ese afán de publicarlo de él, ya que es bestseller, a veces de pronto salen libros no tan bacanos. Pero bueno, eso no va a mermar no lo va a bajar del trono en el que Sí, está, que lo merece. Pero yo me quedaría con Strauss si tuviera que elegir uno de los dos. Strauss es brutal y algún día espero poder alcanzar esa perfección que ya él logró y que nos está mostrando. a mí me falta ahí explorar a Straub. Pues creo que una vez te pedí esa una recomendación de él. Creo que es Una casa llena de fantasmas, ¿cierto? Es un libro de él. Sí, pilla, desde ese man la novela Fantasmas es muy bacana. Esa novela es, de hecho, esa novela es la respuesta de Straub a El gran dios Pan de Arthur Machen, que el que no la haya leído, pues yo le recomiendo también Arthur Machen y El gran dios Pan pues es genial. Y Fantasmas de Straub, que en inglés es Ghost Story, como Ujú. historia de fantasmas, es como hacer el gran dios Pan, pero pues digamos en la época actual. Y ese libro es brutal, o sea, el que quiera leer algo de Straub, que lea Con eso eso y está ya, Melo. ya con eso tiene, sí. Ahí me queda la tarea porque no he hecho la tarea de leer a Straub. Entonces está Fantasmas y está, ¿cierto? Una casa llena de fantasmas. También es de él. O es lo mismo. No, es diferente. Es Fantasmas y hay una que llama, una colección de cuentos que llama Casas Eso, sin Casa sin puertas. puertas, también es muy bacano, es muy bacano. Ese man logra algo muy interesante y lo curioso es que los fans de King pues que algunos son pues muy fervorosos, pero como que no, a veces sienten que Straub es muy literario o no lo entienden de la misma forma. Él aborda el terror desde otro punto de vista, como por medio de la creación literaria, un personaje que es un escritor y trata de entender el terror que tiene o que siente a través de como plasmarlo en papel. Entonces a algunos le parece muy literario y quizá pues no lo han comprendido en su totalidad. Y pues, aparte que los libros no se consiguen ya tan fácil y los últimos no están traducidos al español, eso ha hecho pues que Straub como que no tenga el mismo impacto en Latinoamérica que King o que otros que pues publican estas editoriales más grandes y Ujú. se consiguen pues en cualquier esquina. Entonces Straub está ahí como un poco rezagado, pero para mí un verdadero fan del terror pues, tendría que haber reconocido esa maestría de Straub hace rato. Sí, y ahí está el problema pues que tenemos y que hemos estado también conversando mucho en Fantasmagoría y es pues en unas sesiones que tenemos que se llaman el Necronomicon, que son los jueves, y es el sistema editorial, el sistema también cultural se encarga de qué es lo que leemos literalmente. Por ejemplo, estábamos hablando ayer justamente de los premios Shirley Jackson, hace 15 días de los premios Bram Stoker y antes sobre los premios Nebula, los premios Locus, bueno, los premios pues en general y no se traducen, o sea, Stephen Graham Jones, que en estos días yo puse, que es Sí, como un man que está escribiendo unas cosas muy interesantes en Estados Unidos de terror, no hay nada en español. de hecho lo hablamos. ¿Cómo? Sí, de hecho lo hablamos. Yo te Sí, comenté por Twitter cuál se podía conseguir, pero es que mira que yo pienso allí que los lectores hispanohablantes, o sea, pues de acá a Sudamérica, estamos en mucha desventaja versus lectores de Estados Unidos que les gusta el terror, porque el terror moderno, el terror interesante que está haciendo, nosotros no lo hemos leído ni nos llega y puede que nunca nos llegue ya. Entonces, el lector
americano, estadounidense, fan de terror, de las nuevas versiones de terror, del nuevo gótico, todo esto, está leyendo una narrativa que nosotros no vemos y nunca veremos. Nosotros nos quedamos con King, Joe Hill, lo que traduzcan Novel Lovecraft, que igual está bien leerlos, pero es que hay mucha riqueza en el campo del terror que no nos está llegando. Y que nos llegue toda ya es muy difícil porque ya lo han publicado hace Claro, mucho tiempo. es Entonces como un eso es algo atraso que ya no que podemos recuperar. me da un poco de tristeza porque la única forma es que alguien tenga un inglés fluido y consiga todos los libros en inglés y los lea. Y eso no es tan fácil aquí en nuestro país. Entonces ahí estamos Nos toca atrasados. consolarnos leyendo a Mariana Enríquez, que es muy buena, brillante, a Liliana Colanzi, a Mónica Sí, Ojeda, pues a las escritoras latinoamericanas que están escribiendo, a Samantha Schweblin. Nos toca consolarnos con ellas que también tienen cierto, pues un nivel muy bueno, muy poderoso. sí, nos toca, digamos, consolarnos con lo poco que hay en Sudamérica de terror. Y claro, pues Mariana es genial y también está Giovanna Rivero, Mm, boliviana, María Fernanda Ampuero, que también hace algunas cositas ahí que se pueden meter en el terror. Nos toca leerlas a ellas y pues sí, digamos que eso no lo conocen en Estados Unidos o no lo han conocido en toda su totalidad, pero yo sí veo una desventaja, yo sí veo una desventaja porque en inglés hay una narrativa muy rica de terror que no es King, obvio King es el rey por Hollywood, pero es que hay otros que tienen una forma de llegar al terror, o sea, ver narrativa influenciada de Lovecraft desarrollándose ahora es muy interesante y pues eso aquí no lo han visto, entonces esa opinión de los fans del terror de acá todavía es muy claro, superficial por eso mismo, que no les ha llegado lo que están haciendo nuevo y eso pues es sí, claro. triste. Sí, quedamos con un nivel muy paupérrimo, muy infantilizado, entre comillas, en el nivel que ya llevan, nos llevan años pues luz. Eh, Aquí Sí, en un comentario el total. Dr. Herbert West nos dice que tiene en inglés Lost Boy, Lost Girl, que ganó precisamente un Bram Stoker de Peter Straub. Entonces, Ese libro es genial, esa novela es genial. ahí Uf. también. Esa novela sí está traducida, esa es de las últimas que tradujeron de él, se llama Perdidos, la tradujo Minotauro, no se consigue tan fácil, pero el que la pueda conseguir, esa historia de fantasmas es buenísima. Ahí ya había alcanzado creo que la perfección, solo que siguió. De hecho, el man ganó el Bram Stoker 2 años seguidos, con esa y con la siguiente, que es como una especie de continuación. Y ya el man ahí está, ya sabía cómo, o sea, una vez que está en la perfección, uno solo puede Perfeccionando seguir los demás. perfeccionándose. Y el Sí, man y ya, aquí nos mencionan también Clive Baker, también es un estilo muy particular y distinto. sí, Barker, lo que pasa es que Barker, para mí el tema con Barker es complicado, ¿sabes? Porque el man era bacano como en sus inicios con los cuentos, pero ya después fue una figura que se infló y no para bien. Y ya las novelas del man como que no tenían la misma fuerza, ya. Y el man como que se dedicó entonces a otras cosas, que videojuegos, que una línea de juguetes, Sí, no sé qué. Pero en la narrativa no siguió sonándolo. Cuando uno oye que hablan de Barker, es los libros de sangre, que es de principios de los 80, imagínate, ya van a ser 40 años de esos libros. Claro que tiene unos cuentos, pero obviamente muy buenos, que vale la pena leer. Pero el man en este siglo XXI no tiene nada. Y a finales del siglo pasado tampoco. Entonces el man fue como una promesa que, sí, claro, las películas le ayudó la adaptación de El Rey, sería eso, pero el man como que no siguió en esa vena literaria, no siguió siendo como un Straub, como un Stephen Graham Jones, o incluso como King, que siguió ensayando cosas y algunos fueron aciertos, algunos no, pero Barker como que se quedó allí, como que no siguió, como que quedó a media carrera y ya se retiró. Entonces, ese es un tema que vale la pena más a analizar pues, más fondo. a fondo luego, Sí, y ahí queda también que creo que hace pero poco recuperó los derechos y bueno, ahí está. Vamos a ver qué pasa pues ahora con eso. Eh, Empecemos entonces a ver las preguntas con los fantasmas. No sé qué fantasma famoso conozcas
e invoquemos ese fantasma. Uno que aparezca, no sé, que mencionen en fantasmas de Peter Straub, no sé, o algún fantasma que te haya parecido bacano, y con eso te hacemos la primera pregunta con la ruleta. Un fantasma famoso. O el fantasma de Lovecraft puede ser también, invoquemos a Lovecraft. Sí, el fantasma del Ah, dios el Pan fantasma del puede dios ser. Pan, hágale. Entonces vamos a ver y qué pregunta, ya te digo qué pregunta sale. Listo, listo. C6. La pregunta es C6. Vamos a ver qué nos sale. Bueno, esta pregunta es muy interesante. ¿Pasarías la noche en una casa encantada o en lo que llama Stephen King un no lugar? Depende de la compañía. Si estoy acompañado y bien armado, de pronto sí, pero yo solo no, nunca. ¿Y crees en las casas con fantasmas? ¿Qué opinas? Aprovechemos la pregunta así brevemente también. Y, o sea, ¿qué opinas sobre la casa embrujada o el no lugar? Pero, ¿qué opino en la literatura o en la vida En la real? vida real y en la literatura, ¿nos puedes contar las dos? No, la literatura es un tema muy interesante que pues, tiene obras geniales. Pues Richard Matheson, King, Straub, todos los grandes la han tratado. Y me parece recordar que King en algún momento dijo que cualquier escritor de terror debería intentar en algún momento el tema de la casa embrujada, ya fuera en un cuento, una novela. Es un buen consejo porque pues, es como un reto de cómo cuento algo que ya han contado, pero de forma Y vos nueva. ya cumpliste. Country Pues lo que no, House es tu cuento de casa de terror. ¿Se vale o no? más, más o menos, pero no es tan, o sea, la casa no es como Sí. lo principal, pero bueno, es una aproximación ahí por los laditos. Pero bueno, es lo que decía Borges, ¿no? Que hay que coger, pues que ya toda la historia está contada, lo único es como buscar una forma novedosa. Entonces, para los escritores de terror es un reto y ahí está pues, el tema de la imaginación de quién puede hacerlo bacano. En la vida real, pues yo nunca he experimentado nada en ninguna casa que yo pueda equiparar algo de la ficción, de decir, esa casa hay algo raro, he sentido algo, vi algo. Nunca me ha pasado nada así, entonces tengo mis dudas, eh, digamos que tengo un escepticismo elevado al respecto, pero sin embargo, eh, pues estaría dispuesto a ver si ese escepticismo puede derrumbarse por alguna experiencia. No la descarto, o sea, soy escéptico, pero pues a la vez tengo como Una curiosidad. una mentalidad abierta, sí. Listo. Ahí nos hacen una pregunta, creo que va a aparecer ahí está apareciendo como un buito que nos suena en nuestra plataforma de Twitch. Dice, es una pregunta que nos hace Dr. Herbert West, el pago 200 melies. Aquí te explico, Pablo, un poquito para que conozcas también. En el programa, aquí en Twitch, pueden canjear cosas por puntos. Y los puntos los consiguen viendo las transmisiones, estando presente, pues, votando en unas encuestas que hacemos. Entonces, y los puntos se llaman Méliès, haciéndole obviamente homenaje a Georges Méliès, que es como el papá del cine fantástico en la historia, incluso del cine de terror también. Entonces, la Okay. pregunta es, lo cambió pues Dr. Herbert West por 200 Méliès y dice, ¿cuál es la adaptación cinematográfica de terror que crees que está a la altura de la novela? La adaptación de terror. No, mira que muy pocas. Ahí sí, definitivamente muy pocas. Yo diría que ahí sería como hablar de King, que es como el que más han adaptado. De pronto, esta película con Tom Hanks, La Milla Verde, es como de las mejores adaptaciones, aunque esa novela no es que sea tan de terror, es de King, pero es como las Fantástica. más, pues, sí, que no tiene tanto elemento sobrenatural. Yo diría que esa y de pronto Misery, que igual tampoco es con elementos sobrenaturales, yo diría que son las mejores adaptaciones, pero no recuerdo porque, por ejemplo, las de Cliff Barker, a mí Hellraiser me parece mejor el libro, obviamente. La película le han dado, pues sí, mucho bombo. Yo la vi recientemente y tampoco ¿Qué les gustó? me parece que no ha envejecido tan bien.
pero la que me viene a la mente son esas de King, A yo mí, a creo. mí se me viene a la mente y Esas, no sé eso, qué opines, Rosemary Baby. Creo que es una muy buena adaptación de Ira Levin. No sé qué pienses. bueno, la primera de Thomas Harris, El silencio de los Mm, inocentes, es muy bien adaptada, pero nuevamente no es terror en el sentido estricto porque es más un ujú. thriller que da miedo, obviamente da mucho miedo, pero no tiene el elemento sobrenatural. De pronto el Drácula, el que hizo Coppola, ese Drácula Sí, es pues muy esa bacano. sí, yo también creo que es la mejor adaptación, al menos de Drácula, o sea, es el mejor vampiro de toda la historia, al menos. Sí, lo que pasa es que Coppola es genial y esa adaptación fue, yo diría que de pronto esa de Coppola es brutal y esa ha envejecido bien, se puede ver ahora y no, es brutal. Tal vez esa, me quedo con la de Listo. Coppola. De hecho, también es una de mis favoritas, creo que es una de las mejores adaptaciones. Sigamos entonces con la siguiente pregunta de fantasmas. Eh, sigamos con Lovecraft en este caso. A ver, Lovecraft, ¿qué pregunta tiene con sus seres primigenios allá invocando a Papá, Nyarlathotep papá, y papá Lovecraft, papá Lovecraft. a Zatoth, a Qué Cthulhu? miedo, qué miedo. F4. Vamos a ver qué es la F4. Esta está buena, está buena. ¿Qué película de terror te gustaría haber dirigido o escrito y por qué? Qué película de terror. Mira que yo cuando en mi adolescencia leí El Dragón Rojo de Harris, a mí me hubiera gustado hacer una adaptación de esa. Y me parece que lo que hicieron de Dragón Rojo no está a la altura. La verdad ha sido decepcionante lo que han hecho de Harris, a excepción de la serie Hannibal, que sí fue muy buena, pero eso es como una rareza de la televisión. A mí me hubiera gustado de pronto meterle la garra al Dragón Rojo de Harris, que nuevamente no es tan terror, es thriller, pero me hubiera gustado de pronto darle a esa. Y hay unas que no están, pero que a mí me gustaría, algunas de Brian Evenson, algunos cuentos, alguna novela, por ejemplo, Los últimos días, algo así bien extremo, sí me gustaría hacerlo. Pero de las que yo he pillado así, de pronto esa Dragón Rojo, no le hizo justicia, no le hizo justicia a la fuerza que tiene ese libro. Y algunas de King, ¿no? Y es que de King hay tantos libros buenos que los han hecho tan mal. Incluso mira que esa serie ahorita que es tan famosa, ya que hablamos de Lovecraft Country, que todos hablan de esa serie, Lovecraft Country, pero esa adaptación es mala. O sea, el libro es mucho mejor. Y ya que yo me sorprendo cada vez que leo en redes la gente que habla de esa serie y la mencionan y que nominada al Emmy. Sí. Y los actores están muy bien, los actores del casting están muy bien, pero la escritura de esos guiones no estuvo bien. La serie tiene cosas absurdas, No, yo solamente aguanté el ridículas, y el primer libro episodio. No fui capaz de más. sí es que es una serie Sí, mala. Y el libro de Matt Ruff es bacano, el libro es muy bueno. Solo que aquí le metieron una serie de cambios como ridículos y pues así se ha hecho por HBO, la verdad me parece que es muy sí, mala. El que dice que es buena es porque no leyó el sí. libro. Entonces yo de pronto esa serie me hubiera gustado meterle el diente y haberla hecho bien. La Lovecraft Country. Ah, bueno, ahí nos das muchas referencias. Ahí están en los comentarios. Decían que de pronto Manhunter de Michael Mann también adapta la novela de Thomas Harris. Sí, pero mira que eso es de lo poco de Michael Mann. A mí me gusta mucho Michael Mann, pero ahí sí no le pegó, ahí sí escachó. Porque no, es que no tiene la fuerza del libro. La verdad, el libro de Thomas Harris es muy fuerte. Yo vi todas esas series de CSI, de detectives, todas esas cosas, eso viene de allí, de eso le robaron esas ideas a Sí. Harris. Y claro, lo robaron vilmente y todas las series que tienen que ver con eso. El man fue pues como el que primero pues empezó a ver cómo era de aterrador esa parte de la investigación forense. Y el Dragón Rojo pues es brutal, es como un faro en ese aspecto y no, Michael Mann ahí no la pudo hacer, la verdad, no pudo, no logró una buena adaptación.
es de lo poco del man que yo no recomendaría ver. Listo, ahí nos queda muy chévere también, como nos vas tirando muchas recomendaciones y cosas para pensar, ahí nos quedan muchas ideas. Sigamos con la siguiente pregunta, y a ver a qué otro fantasma podemos invocar. Voy a pensar, bueno, a mí me gustan mucho también los fantasmas de Shirley Jackson. Invoquemos a alguien de esa casa de Hunting Sí, in Hill sí, House, sí, de sí. Hill House. Sí, obvio, uf, sí, obvio, uf. Que de hecho soy un desastre porque me gustó más la serie que el libro, entonces, pero bueno, perdón por ser así. No, Shirley Jackson es No, muy buena Shirley también. Jackson Es muy buena también. Bueno, también otra pregunta muy bacana y vos tenés mucho referente, entonces interesante tu respuesta. Dice, ¿qué serie recomiendas que tiene que ser vista antes de uno morir? Uy, difícil esa pregunta. Eh, Mira que en el tema, bueno, a ver, yo diría que True Detective. True Detective también fue algo muy raro porque es una serie que tiene un elemento sobrenatural tipo Lovecraft, tipo Chambers, pero fue hecha por todo lo alto con actores de Hollywood, por un canal como HBO, o sea, fue hecho con todos los juguetes, como decimos, y que le hubieran metido pues toda esa seriedad a un proyecto que en el fondo es algo del horror cósmico, pues es raro. Y además que haya quedado tan bien, porque la primera temporada es una genialidad total. Yo diría que esa serie, el que le guste el terror, tiene que verla porque tiene todo, tiene todo. Y pues digamos que la favorita de mi corazón de toda la vida es The X-Files. Yo Obviamente, recomendaría The esa X-Files. también está en mi The X- corazón. The X-Files ha envejecido bien y se puede No, ver. maravillosamente. Yo les diría que una antigua, The X-Files, y una más reciente de este siglo, No, y True creo que estoy Detective. muy de acuerdo contigo. Ambas son top. De lo mejor que también, al menos pues lo que estamos hablando de género de terror o fantástico. Porque yo también tengo una que me fascina, que no es del género fantástico, que es por ejemplo The Wire. Pero no, obviamente True Detective y X-Files sí son lo más top, yo creo que del terror y lo fantástico. Ahí sí, me encanta. Es que de hecho me estoy volviendo a ver X-Files, entonces se me sale la lagrimita porque es muy buena, es demasiado buena esa serie y muy bien construida. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta, con la cuarta pregunta. Invoquemos el fantasma de X-Files, ese capítulo creo que es el 8 o el 10, no me acuerdo, de la primera temporada. ¿Te acordás? Ese fantasma que salva a la chica todo el tiempo. No me acuerdo el nombre, pero me acuerdo de ese episodio que me gustó mucho. Invoquemos el fantasma. A ver. A5. Es como un bingo. Creo que se desconectó. No sé. Hola, ¿me escuchas, Pablo? Bueno, tuvimos una pequeña desconexión con el más allá. Estamos aquí intentando volvernos a conectar justamente cuando venía una pregunta muy interesante, que es una película de género que recomendaste, pero generó polémica, pérdida de amistades, condena social. Esa pregunta está muy buena y quiero que... Ah, bueno, ahí están llamando. Te perdimos por unos instantes, Pablo. No, no te preocupes. Aquí también estamos esperándote mientras que se conectábamos. Listo, te tenemos de nuevo. La pregunta ya se me desapareció de pantalla para volverla a ver. Que se me olvidó en este momento. Eso, una película de género que recomendaste, o sea, que vos recomendaste una película, pero que generó polémica entre tus amigos, familiares, pérdida de amistades, condena social. ¿Qué película pasó? ¿Qué película pasó eso?
Pues mira que yo no suelo como recomendar mucho de terror porque de mis allegados como que pocos siguen el terror, pero una vez con unos compañeros de trabajo los llevé al cine a ver Hereditary y fuimos con un compañero que es cristiano y el man salió bien molesto de esa película porque dijo pues claro que es una película con un trasfondo pues satánico muy fuerte y ese man salió pues bravo, muy molesto, como que nosotros porque lo habíamos llevado a eso, que como así. Claro, la película en español es la semilla del diablo, ¿no? No, 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 perdón. El legado del El diablo, legado el del legado. diablo. Y yo les dije a mis amigos, no, 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 eso, o sea, eso no trata del diablo, es un título que le ponen para vender, un título rimbombante, eso pues es como herencia, lo que traduce. Es otra cosa, no sé qué. Y este man fue y claro, esa película fue muy satánica y no, todos, mejor dicho, todos me veían como lo peor y bueno, yo no los volví a hallar al cine nunca más. No, la película es brava. Pues para gente que no le gusta el terror o no ha tenido un acercamiento antes, creo que es un choque pesado. Y a mí me No, encanta. salieron odiándome, pero bueno, pues igual yo Normal. quería. Pasan las películas, pasan la vida, como dice, ¿eso es qué? TNT. Pasan la vida, Sí, pasan las películas, pasan TNT. sí, total. Bueno, sigamos con la quinta. Pero cuarta, ¿cierto? Cuarta, quinta. La quinta, vamos a ver, invoquemos el fantasma justamente de los fantasmas que tiene Ari Aster en la cabeza, Ari Aster, para pensar esas cosas tan miedosas y tan extrañas. Sí, La sí. pregunta C6. A ver, vamos a ver qué sale la C6. Esto ya nos había salido ahorita. Entonces vamos a volver a tirar esto. Que ya nos Creo había que salido. que fue Que el fue el fantasma de fantasma de Cliff Cliff Barker Barker, que no le gustó que hablara hablara mal mal de de él él y y se se metió metió acá y acá y nos nos cortó cortó sí, nos digo, sí, mandó una mala energía por por allá de de Inglaterra. Inglaterra. C2. Bueno, esa pregunta sí esa es polémica, no mentira, es una pregunta muy, muy personal, digámoslo así, que todos tenemos, y es, ¿cuál es tu mayor temor o tu mayor miedo? Pero eso no lo puedo decir en voz alta porque podría ser usado en mi contra o podría volverse realidad. Ahí sí soy supersticioso. Entonces dinos otro que no sea el mayor, sí, porque te entiendo también. Sí, digamos que un miedo, pues digamos, de más a nivel como profesional, es como uno quizá no lograr las metas que se ha propuesto con la escritura y el proyecto literario, Ujú. que es como pues, poder llegar a un público más amplio, en algún momento poder vivir pues holgadamente la escritura y solo levantarse cada día con la meta de, bueno, ¿qué escribo? De qué nueva forma puedo asustar a alguien? Como vivir solo de crear y no tener que hacer otros trabajos para sobrevivir, sino dedicarse solo a la literatura, digamos, no poder lograr eso, podría ser pues como un miedo, ¿no? Pero los otros sí no los puedo compartir porque pues por una superstición personal. Claro, claro, no, y por eso es que dije que era una pregunta muy polémica o muy extraña porque es personal y uno, claro, cuando uno, mucha gente también creemos en eso, ¿cómo se dice? Exporta sus miedos al exterior, es como llamarlos, entonces es como Sí. complicado. Pero bueno, Puede, puede ser usado en tu contra en eso, algún momento por alguien, entonces mejor no decirlo. claro. Y bueno, no, pero está súper buena la respuesta que nos das. Es ese miedo también a ese fracaso también, o a que el proyecto no salga. Creo que es muy válido, sobre todo en un escritor, y está ahí siempre vigente. Pero tú ya tienes 2 libros, entonces no te puedes, o sea, ese miedo se ha ido venciendo, yo creo, poco a poco. Sí, sí, claro, uno gana confianza Confianza, con eso. la experiencia y con cada nuevo proyecto y cosas como esta invitación y el festival que va a venir en octubre, eso son cosas que levantan el ánimo y pues dan ganas de seguir camellándole. Exactamente. Vamos con la sexta pregunta, nos queda 6 y 7 y ya al final hablamos como recomendacioncitas y alguna cosilla de dónde comprar los libros y eso. Entonces vamos con la sexta pregunta e invoquemos a los fantasmas de Clive Baker, no mentiras. Vamos a invocar No, a, no.
Nos tira un rayo. Sí, nos tira un rayo. Abraham Stoker, que lo mencionaste ahorita, que es tu adaptación favorita, el C1. Bueno, esta está muy bacana. ¿Cuál es tu monstruo favorito y por qué? Uy, no, esa sí es fácil. El monstruo de Alien, de la película de Ridley Scott, Alien, es mi favorito. Es primero porque pues está inspirado en Lovecraft. Todos saben que H.R. Geiger, el diseñador de Alien, era un fanático de Lovecraft. De hecho, muchas de las portadas de Lovecraft, sus siguientes son como imágenes de Geiger. Entonces ese monstruo, la idea de Alien viene pues del miedo cósmico de Lovecraft, y de hecho la figura de Alien como tal, pues Geiger también se inspiró como en eso, y es como una especie de lagarto, como tiene algo sí, como reptil en la forma de Alien, pero algo ya pues demasiado mortífero. Y o sea, la sola visión de Alien ya aterra, y verlo lo que hace y cómo es todo, esa es mi favorita sin duda. Por ahí Sí, atrás creo que está un Funko de Alien, no sé si alcanza a ver, por ahí debe estar. sí, esa también me parece. Mi monstruo favorito es Drácula, pues. El vampiro, me fascina. Tengo una fascinación por la figura del vampiro. Y también por la figura del fantasma. Pero Alien, sí, cuando yo me acuerdo, la primera vez que vi esa película súper chiquito, uy, eso fue un trauma pesadísimo. Me daba demasiada claustrofobia sentir que estoy en el espacio y que ese bicho está ahí metido y que ellos no podían moverse eso era un carguero, ¿cierto? Un carguero espacial. Sí, Uy, es muy maluco. O sea, esa sensación es, sí, de ese, que es el leitmotiv, creo que de la película, como no puedes gritar en el espacio, o sea, que los gritos no se escuchan en el espacio, creo que es así. sí, dice en el espacio nadie puede oírte gritar. Eso, y eso me parece que es tan real que me asusta demasiado, porque yo creo que en el fondo soy muy claustrofóbico, no me gusta estar en un lugar encerrado. Una vez estaba en una isla, hace poco, a principio de este año, estaba en una isla ni siquiera, estaba en un lugar del Chocó, súper alejado, que solamente podía llegar por barco, pues por lancha, y me dio ese miedo de como, si nunca más puedo salir de aquí, o sea, si ninguna lancha vuelve acá, y yo como, ay Dios, entonces no me imagino en el espacio. Sí, no, ese tagline de esa película fue lo mejor. Y es una obra maestra, de hecho, es como Sí, el Drácula de Coppola. sí, creo que por ahí van a hacer una serie, están trabajando en ella. La estoy esperando con ansia, pero también con escepticismo, a ver si logran serle fieles al legado de Ridley Scott. Sí, tienes razón. Ahora tantas adaptaciones y readaptaciones son peligrosas, pues vamos a ver con qué sale. Bueno, vamos con la séptima pregunta. Estoy pensando qué fantasma podemos invocar. Por ahí tengo un libro de fantasmas, como de nombres de fantasmas famosos, pero no lo he leído pues todavía. Eh, Fantasma de Mary Shelley, puede ser. Mary Shelley, sí, claro. Pero la Mary es un amor. Vamos a ver qué te pregunta Mary Shelley. Mary Shelley pregunta, la A4. Buena pregunta para cerrar. Esto está muy interesante porque tú tienes muchos referentes. Entonces, la pregunta es, ¿prefieres el cine de terror moderno o el cine de terror clásico? Yo prefiero el moderno, porque digamos que fue el que más me ha marcado. Entonces, aunque el clásico fue el que me inició, digamos que cosas como lo que ha hecho Ridley Scott de la ciencia ficción terror, lo que ha hecho Ari Aster que mencionamos, lo que ha hecho Shyamalan, lo que hizo Chris Carter con The X-Files, ese tipo de cosas es como el referente que yo tengo en cuanto al terror, digamos visualmente. Y lo que hizo Amenábar al principio con Tesis, ese tipo de terror moderno sí me ha impactado mucho más como espectador. Digamos que los sustos del niño que vio las primeras era como el descubrimiento, pero ya viéndolas ahora no han tenido la misma fuerza. En cambio, el terror moderno se ha logrado como aterrarme realmente, como pesadillas que se han quedado ahí en el subconsciente.
Y si tuviera que escoger, escojo el moderno. Listo, no, y creo que también a mí me pasa también un poco con eso. Sí, creo que va evolucionando y uno va, el terror moderno te genera otras cosas, unos miedos más personales y más cercanos a uno que el terror antiguo. Aunque hay unas peliculillas por ahí del clásico que también uno es como que, uy, que le genera a uno también cierta zozobra, pero muy bacana pues como lo que planteas. Bueno, para cerrar, me gustaría que Pablo nos recomendaras las personas que van a ver este video o lo están viendo y lo van a ver después en YouTube. Vamos a poner ahí en la lineecita abajito eh, el Instagram y el Twitter de las redes sociales pues, de Pablo, que es @scarypablo, para que también lo sigan en Instagram o Twitter también. Y nos hables un poquito dónde pueden conseguir las personas los libros y también algún comentario conclusivo de este pequeño encuentro que tuvimos el día de hoy. Sí, mira, ambos libros se consiguen en la Librería Nacional. La gente que esté en Cali pueden encontrarlos también en la Casa de la Lectura en el oeste y en Oromo Café Librería en el sur. Eh, en Medellín creo que están en Happy Books, una librería como con sede en Instagram, ahí los encuentran, Happy Books. Y en Armenia, los que estén en Armenia, en la librería de Claudia Morales, Árbol de Libros, ahí están también, ahí hay otra luz. Otra luz ya en realidad quedan muy poquitos ejemplares, entonces ya casi que está agotado. La piel en Bogotá lo pueden encontrar en más sitios, Fondo de Cultura Económica, algunas librerías independientes está. Y pues la fija es la nacional, que la pueden comprar por la web de ellos y aprovechar descuentos cuando hay y eso. Y ahí los consiguen fácil. ¿Y qué pensás? ¿Una reedición o una reimpresión de Otra Luz? ¿O ya guardamos la reliquia a los que lo tenemos? A mí me gustaría una reimpresión o una nueva edición, pero con una editorial más grande que pudiera llegarle a un público más amplio. Pero pues todavía está como entablar ese contacto, hacer esa propuesta o incluso otra luz de otro país, en otro país, sería muy chévere. Hay gente en Argentina que está haciendo cosas chéveres en editoriales, en España obviamente, entonces a mí me gustaría una edición de otra luz internacional. Es como un proyecto ahí que me gustaría que viera esa luz. Entonces vamos a ver si pronto otros lectores de hispanohablantes de fuera de Colombia pueden asustarse con esas historias. ¿Qué nota? No, yo creo que sí. Vamos a, de pronto también más adelantico hacer un especial con estos cuentos y que los, pues ahí tenemos unos programas en el Necronomicon, hablar un poquito también de cuentos de terror escritos en Colombia. Me parecería muy interesante porque son muy pocos que yo he visto, pues, estás vos, Better, Gabriel Arciniegas que está en Chile, eh, Cristian Romero, ¿tiene Cristian alguno por ahí? Romero, sí, hay Cristian, al final no queda la ciudad, que es un libro de cuentos también, ¿Tiene y alguno por ahí? Sí. está Carlos Aguirre, que lo tuvimos hace 15 días, que también ha escrito La Madre Monte y tiene como el nuevo proyecto que se viene, que es Los Días de la Furia, el Día de la Furia, el Día de la Histeria, perdón, que se viene ahora en septiembre. Y bueno, porque hay otros que están escribiendo, pero ahí es lo que estabas hablando ahorita y es un terror también muy básico, que está bien, pero que no nos interesa como tanto explorar. Pues que sí aparecen en muchas partes y se leen más, pues venden más, pero no es una exploración diferente, sino que es más el terror cliché, que está bien, pero como que no nos interesa esa exploración. Sí, Entonces, claro, pero, totalmente de acuerdo. pero creo que es un trabajo muy valioso el de Pablo, entonces creo que hay que conocerlo más y ojalá lo tengamos aquí en Medellín, ya sea el otro año en Fantasmagoría o en la feria en la fiesta del libro y la cultura, porque creemos que sí tenemos que seguir en esa lucha por, por escritores que le están metiendo al género y que se siga construyendo una literatura de género colombiana. Eso me No, parece primordial. yo encantado de aceptar la invitación y poder ir a conocer y pues conocerte a vos y ver a otros amigos que hace mucho no veo. Yo encantado de aceptar la invitación de ir a Ahí, Medellín. ahí estaremos trabajando en ello. Nosotros nos estamos reestructurando en muchas cosas para poder crecer y poder lograr como esos objetivos que queremos.
tener presupuestos y eso para poder pagar y todo esto a la gente que, pues pagarte y que vengas y todo eso. Entonces ahí estaremos conversando y creo que así como tú dijiste, como es un proyecto de libros y que uno siente miedo al fracaso y todo eso, lo mismo. Un proyecto también de un festival de todo esto también es como vamos a meterle, vamos a ver qué nos sale. Y agradecerte pues de corazón y también desde parte de todo el equipo Fantasmagoría por haber aceptado la invitación. Qué conversa tan chévere, qué nota de referente los que nos dejas. Se nota pues todo lo que lees y todo lo que has visto. Y nada, las personas que están viendo este programa después, ya saben, tenemos un autor colombiano muy interesante por explorar, que es Pablo Concha, y que es de la cuna del terror en Colombia, que es Cali. Entonces, creo que también haces parte de ese grupo de Jorge Navas, Andrés Caicedo, Luis Ospina, Carlos Mayolo, Carolina Andújar, bueno, todos los que están en Cali creo que tienen una mente oscura y son los papás del cine de terror y de la literatura de terror en Colombia. Jairo Pinilla también. Entonces, creo que todos los de Cali son nuestros líderes en el género en el país. No veo, Cristian, muchas gracias por la invitación al equipo de Fantasmagoría, a Vincent. Y bueno, quedo pendiente de esa invitación, muy pendiente como dicen, y pendiente del festival en octubre de ver todos sus cortometrajes y estar nuevamente con ustedes y pues por aquí a la orden y también pues bienvenidos. Aquí también, Pablo, antes de irnos y despedirnos, nos dicen Efer de Moil, que hace parte también de Fantasmagoría, dice, faltan muchos talleres y promoción sobre escritura de terror. Entonces nos da ideas porque quizás podemos plantear unos talleres contigo sobre promoción y escritura de terror. Creo Pues que sería... mira que, qué pena te interrumpo allí. El año pasado hicimos uno en el marco del festival Oiga, mírele aquí en Cali, un taller sobre atmósfera de los cuentos de terror, algo que propuso la Catalina Villa, la directora, y que quedó muy bacano, estuvo con muy buena acogida, y el mérito es de ella que tiene como esa visión de en un festival pues como tan importante darle cabida como al terror, y quedó muy chévere. Igual pues un abrazo para Catalina también. Listo, muchas gracias, Pablo. Y ahí nos queda muchas cosas más por hacer, estos talleres, promoción de la escritura. Y nada, un abrazo a Cali, que descanses también mucho por allá este fin de semana. Y ya sabes que cuentas también con mucha gente aquí en Medellín que parchemos cuando vengas o algo. Listo, y gracias por aceptar la invitación. Listo, pana, ¿no? Gracias a ustedes, un abrazo, que descansen también. Y a los que nos ven, pues que sigan leyendo terror y ojalá den una oportunidad a estos libros y ojalá les guste mucho. Un abrazo desde acá. Un abrazo, muchas gracias, nos vemos. Listo, chao. Chao.